Bienvenidos a la pantalla de Canal E. Vamos a comenzar esta jornada, por supuesto, analizando cuáles pueden llegar a ser las repercusiones de lo que sucedió en la jornada de ayer. Para repasarlo rápidamente, justamente a las 14 debía comenzar esa sesión donde se votara el proyecto de ley bases en cuanto a lo específico, artículo por artículo. Mediante fue avanzando la jornada, el oficialismo no tuvo los votos que esperaba justamente para los artículos iniciales, porque incluso se dio en esa etapa de la votación y terminó cayéndose. Nos vamos a meter por un lado en la discusión de qué significa justamente que ahora este proyecto de ley deba volver a comisión, no avance su trámite legislativo, y también por otra parte en las repercusiones que puede tener el mercado en una situación, compleja políticamente, porque se dieron a conocer varios comunicados en la jornada de ayer, incluso en las primeras horas de esta misma jornada, donde diferentes partidos políticos, tanto el oficialismo como la oposición dialoguista, están mostrando cuál es su posición respecto de lo que es sin duda un problema para el gobierno del presidente Javier Milei. Está con nosotros Ariel Maciel, editor de Economía Política en Perfil, y vamos a repasar juntos, Ari. En 24 horas puede suceder cualquier cosa en nuestro país, evidentemente fue así, ¿no? Desde ayer que conversamos a hoy cambió absolutamente el panorama. ¿Cómo andas, Rocío? Muy buenos días, y como bien decís, la verdad es que la Argentina tiene para entretenerse incluso en los meses veraniegos, cuando muchas veces termina siendo un mes o por lo menos 2 meses de relax. Ayer justamente estábamos hablando también aquí en Canal E que el gobierno había logrado en tener las facultades delegadas el primer artículo, pero después estaba discutiendo algunas cuestiones en particular. Llamó la atención, y lo habíamos comentado aquí en el día de ayer, Rocío, cuando decíamos... había apostado a lo mismo la semana pasada cuando trató en general la ley, que llegó al recinto sin un dictamen final, sin los consensos correspondientes, y durante la maratónica sesión que duró 3 días fue afinando algunas cuestiones que le abrieron la puerta para la votación en general. Bueno, lo cierto es que ayer advertíamos que venía del mismo modo, pero ahora la sesión iba a ser artículo por artículo. Era muy difícil que terminaran negociando uno por uno cada uno de esos consensos. Ayer quedó demostrado 2 cuestiones. Primero, que llegó desarmado el oficialismo a la sesión, y segundo, que la lejanía de Javier Milei atentó también para una negociación que terminó de manera abrupta. Un oficialismo perdiendo casi todas las votaciones y siguiendo la consigna de Miguel Pichetto. Dijo: dejen de perder, vayamos a un cuarto intermedio, y luego de eso quedó todo desarmado. A ver, para muchos en la política termina siendo un efecto esperado, ¿sí? No llegar justamente con las negociaciones correspondientes, sí, terminaba de esta manera inevitablemente. Para otros, sin embargo, había cierta expectativa de que con la modificación de algunos artículos esta ley salía. ¿Quiénes son esos otros? El Círculo Rojo y el mercado, ¿sí? Recordemos que el mercado el viernes no pudo valorar la situación de la votación porque se había dado sobre la tarde-noche, por lo tanto, recién el lunes pudimos ver que le había ido bastante bien en el efecto justamente las variables financieras, tanto en bonos como en la brecha cambiaria. Ari, hoy pareciera ser que viene distinto. Bueno, eso, mucha expectativa por ver qué va a pasar en el mercado en esta jornada. Sobre todo pienso, lo que pasa en el mercado puede llegar a tener que ver con a quién responsabilicen. No sé si se entiende lo que digo, porque habrá que ver si dicen, si la lectura es: los gobernadores van a hacer la situación difícil, como ese, en un ratito vamos a repasar ese comunicado que sacó ayer el oficialismo apuntando con nombre y apellido, hizo una lista, ¿no? Y un título además donde pareciera una amenaza. Ellos dijeron que no, pero la traición se paga caro. Entonces ya nos están anunciando que sin duda
esto es un conflicto a cielo abierto, ¿no? Digo, es un conflicto que está declarado y por otro lado también otros referentes defendiéndose, ¿no? Otro comunicado firmado por gobernadores diciendo un poco ustedes nos están dejando ayudar. Digo, de todos modos se lee que va a ser un conflicto, pero ¿a quién puede llegar a responsabilizar y si eso también puede tener una incidencia en lo que pase hoy, ¿no? Por ejemplo. El mercado, en ese sentido, yo estuve hablando con algunos analistas y también con operadores de bolsa durante la jornada, en realidad, durante la última parte del día de ayer, que es cuando se cae este proyecto, vuelve a comisión, técnicamente no está desaprobado, y básicamente lo que me dice es el mercado es pragmático, digo, no tiene una ideología. Lo que tenía era un entusiasmo por estas reformas que impulsaba el gobierno. Si las reformas no salen, lo que ven en el gobierno es debilidad política. Por más que tengan una afinidad ideológica donde puedan acompañar esas expectativas, si no sale, lo que muestra es que no tiene capacidad de aplicarlo. Y volvemos a lo que en algún momento dijo el Fondo Monetario Internacional. Esta ley tiene que salir porque es clave para el desarrollo del plan que firmó justamente el Staff Level Agreement, que es el que va a guiar un poco la cuestión económica de la Argentina. En ese sentido, Rocío, hoy lo que se espera es, por parte de los mercados, una suba en la brecha cambiaria, o sea, con los dólares financieros presionando hacia arriba, y una caída de los bonos que acompañará con la caída de la bolsa que venía dándose en estos días, ¿no? Eso es lo que anticipan muchos de los analistas. Esto no quiere decir que están a favor o en contra de la ley. Lo que quiere decir es que el gobierno no está pudiendo aplicar este paquete de reforma tan bien visto por el mercado. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Cómo puede llegar a avanzar esto? Esta jornada va a ser clave para ver qué otros cruces hay. ¿Se va a retomar esta discusión? Después se habló en algún momento por parte del oficialismo de ir hacia una consulta popular, pero sería no vinculante. Si este es, proyecto de ley bases. Nosotros decíamos proyecto de ley ómnibus, el oficialismo decía proyecto de ley bases, es decir, el punto de partida, ¿no?, para toda esa reforma estructural que planteaba. ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Qué puede llegar a ser? ¿Cuáles son las opciones que tiene? Pensaba Ari, ¿no? ¿Se van a resignar o lo van a hacer, sin tener esta herramienta tan importante como es la legislativa, ¿no?, el aval de la ley para poder llegar a hacer las modificaciones que planteaban, ¿no?, en distintas áreas? Mirá, Rocío, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta de acá en más. Primero, el gobierno ya anunció, y de hecho el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que no había que dramatizar lo que sucedió en diputados y que el gobierno avanzará en su proyecto económico, en su plan hacia la reducción del déficit. Un nuevo ajuste en los ingresos golpeará a las provincias si es que no tiene una ayuda directa del gobierno de la nación. Por lo tanto, por ahí de algún modo podemos ver este anuncio sobre van a sufrir las consecuencias respecto de lo que hicieron los legisladores que responden directamente a los gobernadores. Claro. ¿Sí? Algo que de todos modos los gobernadores decían, nosotros llevamos a esta situación sin nada a favor, o sea, golpeados económicamente, básicamente porque no tuvieron, ya están golpeados por los recortes que están de parte del gobierno nacional. Así que, de algún modo, el gobierno lo que señala es que va a avanzar con los recortes, sea legislativamente o sea con las herramientas que tiene hoy el Ministerio de Economía. La intención del oficialismo es reactivar las relaciones en el Congreso para poder discutir nuevamente esta ley bases. Ahora, ¿qué dice la oposición? Ya empieza de cero, pero con un antecedente tremendo. Hay muchos que se sienten muy afectados de manera personal
y eso rompe puentes, ¿no? No, es que por eso, Ari, a ver, si el oficialismo saca un comunicado apuntando con nombre y apellido, una suerte de amedrentamiento, ¿no? La traición se paga caro, digo, porque también sabemos que la Libertad Avanza, digo, la relación que tiene con sus votantes es muy cercana, se ha visto incluso de discusiones o intercambios que ha habido con propios periodistas y después de repente un montón de seguidores, ¿no? de ideológicos que empiezan, ¿no? a hacer como una suerte de hate, ¿no? O sea, odio en redes sociales, comentarios negativos, muchas personas que tienen que limitar los comentarios en su publicación porque se empieza a dar una suerte de persecución. Ha sucedido también con otros partidos políticos, lo pongo entre paréntesis, pero en mayúscula para que no parezca que estoy demonizando, ¿no? a los votantes de la Libertad Avanza sin tomar ningún tipo de partido. Pero lo que digo es que se hace una lista con nombre y apellido y habrá que ver, por ejemplo, también eso qué consecuencias tiene para la opinión pública respecto de esas personas. Entonces, no van a estar muy contentos con que de repente se digan tantas cosas y después, bueno, sentémonos a conversar como si nada. Allí es donde incluso algunos analistas decían, se está notando un poco la inexperiencia en política y otros dicen propios legisladores, ni siquiera terminaron de entender lo que significaba que se caiga el proyecto, o sea, volver directamente a foja cero. No terminaron de entender, justamente también, ¿no? en el marco tal vez de esta inexperiencia. Rocío, mira, ahí vamos a marcar algunas cosas que de hecho nosotros veníamos apuntando en estas charlas durante todo este mes de enero y lo que va de febrero en Canal E. Este gobierno está haciendo eje en su capacidad de comunicar y no tanto de hacer política. Básicamente porque si hiciera política, iría en contra de esos principios que lo llevó en la campaña a ganar, que tiene que ver justamente con la negociación con la casta, ¿no? Lo denominado casta, y también, digo, la línea de la casta. ¿Por qué? Porque ayer el Círculo Rojo salió a defender fuertemente esta ley de bases, y cuestionó a la política tradicional de empantanar la cancha. Sin embargo, muchos se preguntan si el grupo o el Círculo Rojo no es en sí mismo también la casta dentro de la Argentina. Bueno, ¿quién define un lado y otro? Bueno, efectivamente el gobierno se maneja mucho con la cuestión de la comunicación. En ese contexto tenemos que justamente ver qué es lo práctico para la gobernanza, ¿sí? Porque hasta el momento lo que vemos es la continuidad de una campaña que se pone ahora en juego con lo que bien señalabas, esta posibilidad, este referéndum que aún sin ser vinculante podría generar una presión hacia los congresistas. Lo mismo que sucedió, Rocío, con la marcha de la CGT, que en algún momento lo que hizo fue postergar el inicio de la sesión hace un par de semanas atrás, el reclamo en las calles en contra de esta ley ómnibus, que también condiciona de algún modo el funcionamiento de los legisladores. Pero claro, claramente acá, si no hay experiencia en el manejo de las negociaciones, va a ser muy difícil que termine habiendo un éxito de parte del gobierno. Recordemos que hubo legisladores que decían esta ley salía muy rápidamente, porque ideológicamente hay muchos legisladores, hay muchos bloques que están de acuerdo con lo que plantea Javier Milei en esta ley ómnibus, a no ser de algunas cuestiones que son de formas mal presentadas, mal redactadas. Ari, decimos, el Círculo Rojo ahora apunta a la casta, pero bien que cuando esto de ser una innumerable cantidad de modificaciones se redujeron bastante porque había muchísimos sectores que no estaban conformes, incluso productivos, incluso empresariales, incluso, de distintos segmentos de la economía, que hablaban de una falta de conocimiento respecto a determinados segmentos, y cuando tuvieron que hacer el propio reclamo, lo hicieron y se han introducido un montón de modificaciones. Ellos mismos que ahora en este sentido están apuntando directamente al círculo político. Cuando ellos tuvieron que hablar, sentarse a negociar, propiamente lo hicieron, porque es parte de hacer política, ¿no? Es como que ahora también la culpa se está queriendo echar directamente a aquellos que dijeron que iban a acompañar y no acompañaron, pero están diciendo, nosotros dijimos que esto, así como está, no lo íbamos a acompañar. Entonces se da, me parece, como una
nada, situación de culpas que yo otra vez digo, es un momento medio de sensibilidad social, ¿no? Entonces estaría bueno como bajar un poco el tono de la discusión porque esa violencia termina después trasladándose. Lo vimos incluso en el Congreso, ¿no? Repasamos juntos lo que pasó en ese sentido. Efectivamente, mira, Rocío, hay una cuestión y que te lo señalaba para el mercado y también se puede aplicar para el mundo de los negocios, el pragmatismo. Lo que está viendo el mundo empresario es que coincide, como le pasa a algunos legisladores, ideológicamente en el marco que necesita la Argentina para una modificación de las condiciones. Ahora, el problema está en que no es aplicable. No se puede llevar a cabo Claro. una política si no hay consensos, porque justamente en un contexto democrático tienen que tener una salida concreta y real y ya no discursiva de la situación. En ese sentido, no haber inversión que llegue al país, más allá Claro. de que vamos a discutir otras cosas, vos lo señalabas, estos mismos sectores, por ejemplo, ayer la Unión Industrial Argentina, una hora antes de que se cayera o que volviera a comisión la ley de base, había sacado un comunicado pidiendo que se aprobara Hicieron y lobby elogiaba también, digo. el funcionamiento. Exacto. Por eso. Y elogiaba el funcionamiento de la democracia y de los consensos y hablaba de la certidumbre, ¿no? Un rato después se cae esa ley y muchos de los empresarios salen a hablar de incertidumbre y de lo que puede llegar a venir a pasar. Pero sin embargo, vos lo señalabas, la UIA trabajó fuertemente en un lobby para sacar las retenciones o el aumento de las retenciones a las exportaciones industriales. También está haciendo algún reproche por lo bajo sobre la caída de la actividad. De esto vamos a hablar en los próximos días porque tengo algunos datos sobre cómo está el consumo y la actividad industrial y preocupa muchísimo porque dicen estas leyes que pueden ser un buen entorno para una empresa, no sé cuántas empresas la van a terminar beneficiando porque ya se está viendo una reducción de personal, se está viendo con preocupación el futuro de las pymes. Que sea lo próximo entonces, Ari, porque es información importante, ¿no? Para pensar también en lo que se viene. Te agradecemos mucho, como siempre, el contacto y que nos hayas traído tu análisis. Rocío, hasta luego. Hasta luego. Ari